Ser Podcast. Siguen llegando blockbuster a la cartelera. Ahora es el turno de Tom Hardy, la segunda parte de Venom, que se entrega al humor y a la locura. El gran estreno de la semana es español y muy español, El buen patrón, la película que vuelve a reunir a Fernando León de Aranoa y a Javier Bardem 20 años después de Los lunes al sol. Además, hay un bonito homenaje al cine del maestro chino Zhang Yimou y un retrato crudo de la industria del porno. En series tenemos una de las series revelación del año, La asistenta, y vamos a analizar por qué es importante ver esta nueva serie de Netflix. Vamos con todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Venom ha roto la taquilla en Estados Unidos y ahora llega a España con el mismo objetivo, ofreciendo acción y a Tom Hardy. Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. Sigue la racha de buenas películas del cine español. El buen patrón es la comedia negra de Fernando León de Aranoa con un estupendo Javier Bardem. Ponte bien la camisa, por favor. La camisa. ¿Tú crees que pueden montar este escándalo en medio de todo el mundo? Y si llega a estar aquí la comisión, ¿qué pasa? Mira eso. El veterano Zhang Yimou estrena un segundo, una carta de amor al cine ambientada durante la Revolución Cultural China. Suelta la película. ¡La he recogido yo! ¡Es la parte de mi hija! ¡Imposible! ¡Me da igual lo que pienses! ¡Déjala! Hay también cine que denuncia las condiciones de la industria del porno, como Pleasure, una cruda película sueca. ¿Estás lista para un banana happy? Chúpala. Quiero ser la próxima estrella del porno. Y películas que vuelven a los cines años después, como El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, que consiguió darle la vuelta al género y al costumbrismo con Satánicos, Made in Carabanchel. Es que no hay tiempo, tiene que ser esta noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser mañana? Porque esta noche nace el anticristo. En televisión esta semana analizamos La asistenta, el drama de Netflix que retrata el círculo de la violencia machista y la precariedad de una joven madre en Estados Unidos. A la mierda la denuncia. Golpear una pared a tu lado es abuso emocional. Antes de morder, siempre ladran. Antes de pegar, te pegan cerca de ti. La próxima vez iba a ser tu cara, y lo sabes. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy Hola, bien. Pepa. Hola. Oye, si os parece, vamos a empezar la semana con Matanzas, con Venom, Habrá Matanza, que es un título muy claro donde los haya. Es, como sabéis, pues otra vuelta a esta franquicia que propone acción, comedia, diversión, extraterrestres y, como siempre, pues a Tom Hardy haciendo muecas. Soy un depredador. Necesito libertad. Tienes que controlar tu agresividad o nos llevarán a rastras al área 51. Vives en mi cuerpo, vives según mis reglas. Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arregle para volver a rompértela. Eres un pringao. Now you see me standing in the lights, but you never saw my Pues sacrifice. si Tom Hardy es un pringado, ya no sé qué vamos a hacer los demás. Bueno, Michelle Williams, Woody Harrelson o Naomi Harris completan el reparto de esta película que en Estados Unidos lo cierto es que ha hecho cifras en taquilla similares a las de 2019, o sea, antes de la pandemia. A ver qué pasa en España, que siempre estamos ahí pendientes de quién va a los cines, quién no, de si nos recuperamos. De momento, José, ¿convence o no convence las muecas de Tom Hardy? Bueno, Tom Hardy le cuesta convencer, como
como actor, pero creo que la película no engaña en lo que quiere ser y en lo que propone, ¿no? Tiene una trama muy, muy simple, con una lucha final, un asesino en serie que es este Woody Harrelson que parece Anthony Hopkins en El Señor de los Anillos, con esta parte tan macabra, y un Tom Hardy desquiciado, enamorado, con ese simbionte que le atrapa y le domina por momentos, pero con el que tiene una relación, pues al final es verdad que un poco tierna, y el humor paleto. A mí es verdad que no sintonizo con ese tipo de humor tan paleto, por así decirlo, pero no pasa nada, José, no pasa nada. No, la película es muy simple y tal, es disfrutable hasta cierto punto, no es el tipo de cine ni el tipo de propuesta que a mí me gusta, ni creo que va más allá, pero tiene claras sus intenciones, que es entretener, pasar un buen rato, unas pocas risas, en mi caso, y poco más. Luego, incluso, lo más interesante para mí es que hay referencias al Quijote y Sancho Panza, como entre este simbionte y este anfitrión, ¿no? Como dos almas que tienen que unirse al final y llegar a un punto de encuentro, y me hizo mucha gracia ver a Tom Hardy nombrando a Don Quijote y a Sancho Panza frente a una estatua de los dos en Estados Unidos. Claro, para que luego digan que la cultura española no llega a todos sitios, o sea que es tremendo. Lo único que no le decapiten al pobre Don Quijote. Lo dejan tranquilo. Bueno, si os parece, dejamos Venom, que ojalá, como decimos, pues se emulen los datos que está haciendo en Estados Unidos aquí en España, y nos centramos en el cine español, porque después de Almodóvar y Madres Paralelas o Las Leyes de la Frontera de Daniel Monzón, pues esta semana se suma a la taquilla El Buen Patrón. Trabajo ahí. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no? Vale, reina. No vale. Que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Es muy bonito poner la mano todos los meses. Ya soy Dolino. Reina dice que no es un vago. A mí no me metes. No, ya estás metido. Este señor dice que si quisieras trabajar, te irías a un invernadero en Almería a cobrar 80.000 pesetas al mes, gastarte la mitad en alojamiento y lo que te sobra enviárselo a tu mujer. No, Santa, si no es tan difícil. Yo lo que digo es que si te lo ocurras algo haces. Fantástica música, banda sonora de Los Lunes al Sol. Casi 20 años después del estreno de la película, Fernando León de Aranoa y Javier Bardem vuelven a juntarse, esta vez en una comedia negra, un retrato de las relaciones laborales en una ciudad de provincias cualquiera, con un empresario de los que abundan en España, paternalista, explotador, con carisma. El actor está espléndido, lo cierto, en este papel de jefe cuñado. Estamos pasando por un momento complicado. Porque se nos juntan muchas cosas este mes. Se nos juntan inspecciones, controles técnicos, un recorte de plantilla que había que hacer, que está causando mucho dolor, a mí al que más. Y claro, no podemos permitirnos tenerle a medio gas. A mi marido. Y los problemas de pareja, pues, son normales. ¿Quién no tiene problemas de pareja? Es que esto que dicen las películas, eso es mentira. El Buen Patrón es la película que va a representar a España en los Oscar, junto con Titán, con Hamaguchi, o sea, con un montón de peliculones. Es un reverso tenebroso, dice el director de Los Lunes al Sol. En aquel momento se hablaba de las consecuencias de la desindustrialización en época del PSOE, del paro y de cómo los sindicatos habían perdido fuerza. Y en El Buen Patrón, pues lo que vemos, con otro tono completamente distinto, es cómo ha evolucionado el mundo laboral en estos años. Con León de Aranoa y con Javier Bardem hemos hablado. Este patrón que de alguna manera, para tratar de que las cosas vayan bien y se mantenga un cierto equilibrio en su empresa, pues intenta, se preocupa por sus empleados, se erige en asesor sentimental, intenta entrar un poco más de la cuenta en sus vidas para que les vaya bien en lo personal, ¿no? Esto sí lo he visto y me pareció que era un punto de partida muy cómico, o sea, que podía dar lugar a situaciones muy graciosas por un lado, y a la vez me podía servir para contar cosas pues bastante más trágicas, ¿no? Bastante más duras. Aurora, yo no sé quién para meterme en vuestra vida, pero soy más mayor. Y en algunas cosas, pues, acertamos. Date unas semanas, por favor, y luego ya veis. No ha habido una personificación. Era más las imágenes que me venían de ciertos comportamientos basados en la escritura de Fernando, ¿no? Y también con la relación con este humo, ¿no? Con esta cosa que te venden humo, que tiene que ver con
la gracia, con el esparpajo, con esta cosa de qué simpático es. Entonces me venían algunas caras, algunas reconocidas, otras no, pero no hay una persona que me haya influido más que otra. No es que no quiera saltar, es que no lo ha habido. Sí, hay algunos que tienen clubes de fútbol, otros que presiden ayuntamientos, pero también es un ferretero de un sitio que yo conozco que era muy así, muy chabacano. ¿Dónde te metes? Mira, ponte bien la camisa, por favor. La camisa. ¿Tú crees que puedes montar este escándalo en medio de todo el mundo? Y si llega a estar aquí la comisión, ¿qué pasa? Mira, Dios. Había dos elementos en el que me atraían también. Uno es el hecho de que esta cosa que tiene un poco tradicional, clásica, ¿no? De empresa en una ciudad pequeña de provincias donde suceden dos cosas. Por un lado, por eso se llama patrón, ¿no? Porque tiene esta relación con los trabajadores que lo llevan siendo para él varias generaciones, ¿no? Ya antes que él, su padre, ¿no? Fabricaba básculas, ¿no? Y creo que esto hace que el personaje sea el patrón, ¿no? Tenga esta relación de patrocinio, ¿no? De que sea casi como el padre de esos trabajadores, y eso le ayuda a meterse en sus vidas, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que fuera en una ciudad de provincias también creo que hace que un personaje como él, una ciudad pequeña, que nunca llegamos a especificar en la película, ¿no? Los de arte se volvían locos porque querían poner, ¿pero qué pongo? Logroño, ¿sabes? La Rioja, Zamora. Yo decía, ninguna, ¿no? Vamos a jugar a esa abstracción, porque es cierto que es un microcosmos, ¿no? Y que en una ciudad como esa, un personaje como él es un pequeño poder fáctico, o sea, es alguien que tiene esa empresa y que da trabajo a 200, 300 personas, pues tiene hilo directo con el alcalde, tiene hilo directo con el periódico local, todo a escala local, ¿no? Él resuelve los problemas que le plantean los periodistas llamando al director del periódico. Esto no puede ser. No puede ser. Ha pedido permiso para entrar al baño de la fábrica. Aquí estamos, nosotros nos saltamos. ¿Qué hago? ¿Le dejo entrar? ¡Venga, general! No le dejas. Es que dice que está mal del estómago. Bueno, pues que se vaya a cagar a casa de su mujer. Es que también bebe de las aguas de Jesús Gil y Gil, también es este personaje, ¿no? Que ya ha pasado tiempo de eso. Pero también de, como decía en una entrevista, del rey emérito, ¿no? De esta cosa de qué simpático es, ¿no? Y se le perdona porque dice, a ver, es muy cercano, es un tipo muy cercano, muy chabacano, muy normal, ¿no? Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y se descubre lo que se descubre. Entonces, son situaciones y son personajes a los que se les excusa desde ahí. Y es un peligro. ¡Blanco! ¡Canalla! ¡El pueblo también caga! ¡Blanco! La empresa que describe el buen patrón no existe, ¿no? Yo creo que no es el mismo tipo, creo que eso es algo todavía hoy más propio de la industria pesada, ¿no? De ciertos sectores, ¿no? Y en la empresa que describo no existe, como no existen muchísimos medios, como en el nuestro, entonces esto está en la película. Para mí eso es una diferencia importante, ¿no? Entre las dos historias, ¿no? Como en esta historia no hay esa protección, ¿no? No hay esa sensación de pertenecer a algo, y el que se queda solo, como es el caso de José, ¿no? Nuestro hombre que acampa enfrente de la fábrica, pues está solo en realidad, ¿no? Y cuando grita el pueblo unido jamás será vencido, para mí es cómico y es muy doloroso también a la vez, ¿no? Porque está solo. Cuando hace ya muchos años se cuestiona eso, ¿no? Pues la existencia de las clases, ¿no? En realidad es la mejor manera de hacer que desaparezcan, ¿no? Cuando yo sí he vivido y lo he visto, en el caso de los Lunes al Sol, digo que lo he vivido durante todo el proceso de documentación con la gente del Naval, ¿no? Que esa sensación de pertenencia a algo, a una clase, que lo expresaban así, con estas palabras y con mucha más vehemencia y con mucha más... es un salvavidas, ¿no? Es un flotador en muchos sentidos, en el real, cuando tienes una necesidad, cuando te quedas sin trabajo, pero también en el emocional. Saber que perteneces a algo cuando te has quedado solo, cuando has perdido tu empleo, ¿no? Me da igual tu gente, que el camión no sale si yo no doy el ok. La entrega tiene que estar a las 10 en el almacén. ¡Que no me cuentes lo que ya sé! A veces sientes que te pasas, a veces sientes que te quedas corto, ¿no? Y además esto es subjetividad, porque luego digamos que el que lo va a completar es el espectador. Luego llega el espectador y a lo mejor no ve el tono, sabes exactamente dónde tú lo sentías. Pero es verdad que es como un dial muy fino, ¿no? Es como si tuvieras que sintonizarlo en un punto muy concreto, y si se te va un poco, caes en un tipo de farsa que a mí no me interesa como espectador ni como director. Y al revés, ¿no? Si te quedas un poco corto, deja de tener sentido lo que has escrito, porque lo que has escrito ya tiene en su ADN ese tono. El trabajo de un actor en el cine es esa fe ciega, uno va, propone, pone ahí, dispone, y luego llega un señor y monta lo que quiere. Y yo me he visto en muchas que he dicho, perdón, ¿dónde está mi trabajo? O lo que creí que era mi trabajo. Pues no,
mi trabajo no está ahí, está lo que él vio de mi trabajo, que no es lo que yo propuse. En el caso de Fernando, y se ve mucho con el humor en la película, ha hecho orfebrería, ¿no? Y entonces esos silencios, esos detalles, los ha recogido él muy minuciosamente. Tengo que volver. Y que sea lo que haya pasado, pues todo tiene solución, que todos cometemos errores. El tema de fondo que trata la película, que es el del empleo y su precariedad, muchas veces yo solo me sentía capaz de hacerlo con sentido del humor, con sentido de la comedia, porque digo, es que esto no lo puedo contar ya como hace 20 años conté Los lunes al sol, porque ahora toca contarlo de otra manera, ¿no? Y con más humor, con más ironía. Pues ironía hay un rato en El buen patrón, que es una de las películas del año, como decimos. Interesantísima charla con Fernando León de Aranoa y con Javier Bardem, que hacen una dupla estupenda. José, ¿qué te ha parecido, Laura? Bueno, a mí me ha encantado. Creo que tiene todo en su justa medida, esa ironía, esa mala leche, ¿no? Esta sátira laboral que, como decía Fernando León de Aranoa, sí que es el reverso tenebroso de Los lunes al sol, y también es un examen de la situación laboral, de la precariedad, de lo que ha pasado en estos 20 años, ¿no? Hablaba de esa fuerza sindical que ya no existe prácticamente, y de que ahora pues cada uno protesta solo a la puerta de la fábrica. Yo creo que es muy complicado lo que hace, porque siento que todo el rato la película está como en el precipicio, ¿no? En ese hilo que separa. Se le va a ir completamente. Sí, se le va a ir, porque es muy complicado, porque es una comedia muy, muy negra, con un Bardem que está estupendo, está soberbio, pero muy excesivo, en lo corporal, en la voz, en la manera de engolarla, en todo, que en algún momento dices se le va a ir y la película se va a despeñar, pero yo creo que no se le va en ningún momento, que tanto a nivel de dirección como de montaje como de guión está todo bien atado y han conseguido ese tono. Tiene bromas muy, muy divertidas también sobre el cine español, sobre sobre estos empresarios, ¿no? Que son pues el sistema, las dinámicas caciquiles que dominan al empresariado español, especialmente de provincias. Y lo único que sí que me gustaría decir también es que se le ha reprochado que no tenga, como siendo cine social, que no creo que lo sea, sino que es una comedia con trasfondo social, que no tenga una perspectiva de género, como ahora se le exige a todo. Pues chicos, esto no es Benetton, en el sentido en el que un empresario de provincias es así, es que es esta España de provincias, y no tiene por qué ser una provincia vaciada, sino que es estas redes clientelares que se montan, como decía Bardem, con el ferretero de tu pueblo, por si tiene una posición de poder en el pueblo. No hace falta que te vayas a una capital o que sea un gran empresario, y yo creo que es así, y esa España existe, y esa España está en la película. Sí, totalmente. Laura, no sé, tú que eres la becaria y que hay una becaria, no sé cómo has encajado. Hombre, hay un trato diferente. Claro. A mí me ha gustado. Espero no ser blanco, ¿no? No eres Pepa Blanco, no. Pero a mí me ha gustado mucho, y luego, sobre todo, yo creo que todos aquellos que no nos hemos criado en Madrid y que venimos de ciudades más pequeñitas o de pueblos incluso, claro, es que a mí me resultaba muy también. Claro, toda esa me gusta mucho que lo enfoque en la comedia, porque es que yo no podía parar de imaginarme a mis padres o a gente de ciudades más pequeñas riéndose a carcajadas en la sala, pero sobre todo por conocer de sobra esa realidad y el hecho de que sean este tipo de empresas, lo que comentaba Aranoa, que sean incluso familiares, que van pasándose de generación en generación, y que son unas dinámicas que, aunque gracias a Dios no las hayamos vivido, sí que las conocemos y no nos resulta algo ajeno. Entonces yo no sé si funcionará en Hollywood, pero desde luego, claro, es extrapolable a cualquier otro lugar. Totalmente, a mí me pasa exactamente lo mismo, que yo soy de una zona, yo soy de Elda, que es una zona con muchas industrias, muchas fábricas, donde hay ese tipo de empresario, no un empresario conocido, que conoce a todos los empleados que tiene trabajando para sí, y entonces, claro, hay muchísimas similitudes entre él y mucha gente que yo he conocido, que he puesto cara, ¿no? Y cómo han conseguido captar tanto Javier Bardem como Fernando León de Aranoa en el guión y en la dirección, y Bardem con esa manera, ¿no?, de coger cierto carisma, pero a la vez una perspectiva totalmente despreciable, ¿no?, de hacer ese retrato de un empresario que desgraciadamente pues sigue conviviendo en muchas partes de España, ¿no? Y luego esa capacidad de meter todas las frases cuñadas y todos los tópicos en torno al trabajo, como decía José, en torno al cine español, en determinadas escenas, ¿no?, de lograr un humor que nunca va o que nunca es obsceno, que nunca va más allá, ¿no? Y en cuanto a la perspectiva de género,
pues es cierto, ¿no?, que la figura o la trama de la becaria podría chirriar, pero lo que yo creo que está denunciando es precisamente eso, ¿no? Como las mujeres en este mundo laboral de provincias tienen se les ha asignado digamos un rol, y ese rol hay que romperlo, y nada mejor que una generación de nuevas mujeres para hacerlo. A mí no me parece en ese sentido machista, me parece que lo que está cuestionando precisamente es un comportamiento machista, no perpetuándolo. Y si me apuras, es verdad que, claro, lo interesante de la película es cómo este tipo de empresarios son capaces de engullir también a su favor todo lo moderno. Es decir, claro, hay una corriente, ¿no? El feminismo, pues somos feministas, somos diversos, no somos racistas, ¿no? Este tipo de empresario que rema siempre a su favor todo. Lo que le venga, pues él lo convierte en algo positivo para él. Sí, Oye, sí, Elio. No, yo es que no he visto todavía la película, estoy deseando verla, pero yo os pregunto, yo creo que Fernando León de Aranoa no da de sí lo mejor cuando se acerca más a este mundo que conoce, a esta sociedad que conoce tanto, y no tanto cuando se va a Lo Bien Pablo o incluso en Un Día Perfecto, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, que creo que a él se le da muy bien captar esos mundos, y luego, claro, lo decíamos al principio, es que dialoga muy bien con Los Lunes al Sol, que fue, yo creo que tanto Barrio como Los Lunes al Sol han sido películas que, independientemente de que gusten más o menos, han marcado pautas en el cine español, ¿no? Y en esta, pues él tiene esa capacidad de retratar el mundo laboral desde muchos, o sea, yo creo que sin estereotipos, ¿no? Y sí, a mí Lo Bien Pablo he de decir que me gustó, creo que fui de las pocas, pero porque creo que es que todo lo que toque Javier Bardem se convierte en oro. Aquí está espectacular cómo se mueve, cómo actúa con un físico, una voz tan característica como la que tiene él, y cómo es capaz de salirse de todo, o sea, y entrar en todos los papeles que están en las antípodas de lo que es él, ¿no? Me parece excepcional lo que hace. Yo os iba a preguntar, y sobre todo Elio, tú que tienes como mucha trayectoria en los premios, si crees que podría estar entre las ganadoras, si creéis que podría estar. De los españoles, sin duda. O sea, vamos, yo creo que estará nominada. Luego, de cara a Hollywood. Hombre, te lo voy a poner difícil. Claro, hombre, lo que pasa es que ese es un mundo que cada año casi es una incógnita nueva, ¿no? Y depende mucho de las películas que vayan, de las que estén allí, ¿no? Y luego de cómo la vean los académicos de Hollywood, que también en estos últimos 20 años, desde que fue Los Lunes al Sol, que no fue seleccionada, también ha cambiado mucho, aunque siempre es un pequeño comité, pero luego intervienen ahí otros subcomités, se tiene que ver también por los académicos de Nueva York, en fin, que yo siempre pienso que la calidad de las películas es lo principal que juega, ¿no? Y que ver una película, aunque sea española, de un tema muy local, con personajes muy locales, si realmente está bien y además está protagonizada por un actor que conoce muy bien, ganador de un Oscar como es Javier Bardem, pues tiene ya de por sí algo para interesar a los miembros de la Academia. Luego, no sé... La cultura empresarial es distinta, ¿sabes? Sí. Me viene a la cabeza de Square, que hablaba del arte también como muy negra y tal, pero claro, el arte sí que es más común, o en ese retrato, ¿no? La sátira, pero aquí yo tengo dudas, o me genera inquietud y curiosidad a la vez, ver cómo es el choque con una cultura empresarial tan distinta como la de Estados Unidos, que sí que cree en esto del hombre hecho a sí mismo. Sí, pero también eso es verdad que puede ser un aliciente. Un aliciente para ellos, ver que hay otras formas de afrontar el trabajo empresarial, ¿no? Con personajes que a lo mejor en Estados Unidos no son muy parecidos, pero también tienen rasgos en común, ¿no? Pueden tener rasgos en común. O sea que, bueno, una incógnita que ya desvelaremos a su debido tiempo. Pues dejamos El Buen Patrón y seguimos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Ten cuidado, porque al pasar por aquí es fácil que la película se incendie. Si ocurre, tienes que cortarla enseguida aquí y aquí para evitar que el fuego llegue a las bobinas. ¿Lo entiendes? Sí, Alfredo. Y El Buen Patrón fue una de las películas del pasado Festival de San Sebastián. También lo fue el siguiente estreno, un segundo, es la película que inauguró el certamen, una especie de homenaje al cine de Zhang Yimou, el maestro chino, director de películas como Sorgo Rojo, Regreso a casa o Hero. Es la historia de un convicto en un campo de trabajo en la China de la Revolución Cultural que consigue escapar para buscar a su hija, que aparece en una película. Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Don Películas, ¿a qué hora es la proyección? Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad. ¡No podremos
queremos ver la película! ¿Por qué? Pues lo cierto es que hemos escuchado muchas cosas sobre este Cinema Paradiso chino. A ver, ¿funciona, no funciona? José, Laura... Funciona a ratos, es una película irregular, imperfecta, pero yo me quedo con el pozo, ¿no? Como ese precioso homenaje de un maestro como Zhang Yimou al cine dentro del cine. Casi que me interesa más como comedia con este personaje que escuchábamos, Don Películas, que la trama central, que son pues estos dos personajes, el convicto y la chica, buscando ese carrete, esa cinta, ¿no? Para recordar y ver por última vez en pantalla a uno de sus familiares. Me gusta el retrato de todo visual, ¿no? De cómo se prepara la proyección del cine, la bobina, cómo la limpian, la sábana blanca, toda la tradición del pueblo, cómo el pueblo acude, cómo el cine como arte comunitario, esa reivindicación que hace el director del cine, y es lo que más me gusta de la película, más que la trama un poco de intriga que tiene, una intriga muy, muy pequeña, pero que sí que es lo más destacable, y también el cine como memoria, ¿no? Como esa ilusión de la realidad que nos permite conectar con otras vidas y con la nuestra propia. Sí, yo estoy de acuerdo con José. Además, no sé si me parece del todo cursi, pero sí que tiene escenas excesivamente melodramáticas o un poco descontextualizadas. Pero a mí me encanta, por ejemplo, ese cuidado al cine, no solo como medio de masas para el pueblo, sino ese cuidado material de ellos limpiando el celuloide, y esas cosas son las que yo creo que al final efectivamente son las que más te conmueven en esta oda personal de Zhang Yimou. A mí Oye, sí. no para de hacer cosas Zhang Yimou. Bueno, no, es que iba a decir que yo le perdono todo a Zhang Yimou, porque a mí me ha emocionado tanto con sus películas de Sorgo Rojo, Yudu, La Linterna Roja, El Camino a Casa, Regreso a Casa, que son dos películas diferentes, ni uno menos. Vivir, que me parece... Ver Vivir es ver la historia de China, de la Revolución China, de la Guerra Civil, en fin, de la Revolución Cultural. Son películas que me han emocionado tanto que le perdono incluso su etapa de los chinos voladores, de las películas de los chinos voladores. De las dagas. Que también las disfrutamos. Sí, son preciosas de ver, son estéticamente maravillosas y con una coreografía extraordinaria. Hay que recordar que hizo la coreografía de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín, que también era una maravilla. Y claro, tenía ahí pues millones de chinos a su disposición para hacer lo que quería, ¿no? A mí es un director que me gusta muchísimo. Es verdad que a lo mejor pues últimamente pues y ahí está Amor bajo el espino blanco, que también te hartas de llorar, ¿no? O sea, que es un director que siempre te da lo mejor de sí y que, bueno, tiene ahora mismo presentando una película en Sitges. O sea que hay por eso digo para rato, que no para, thriller, no para. Sí, no, estupenda. Bueno, pues nos vamos a plataformas, si os parece. Apple TV estrena The Velvet Underground. Es un documental sobre la banda neoyorquina que dirige nada menos que Todd Haynes, director de Carol, que ya había hecho incursiones en el biopic musical con I'm Not There. En este caso lo que hace es crear un panóptico de lo que fue ese grupo musical, pero también toda la escena neoyorquina de los años 60 con Andy Warhol, Jasper Jones, Jonas Mekas. We have all come here together. Over there, Andy Warhol. Y con Todd Haynes hablamos en el Festival de Cannes, donde se presentó el documental sobre la dimensión política de este movimiento contracultural. I mean, in some ways people would say their politics were anti-politics. Muchas veces la gente calificaba ese mundo como vacío políticamente hablando, en contraste a toda esa contracultura de la lucha por los derechos civiles de una época anterior. De alguna manera creo que es cierto, porque en la superficie parecía que no estaba politizado, pero en el fondo había mucho que decir políticamente. Quizás se hablaba más de políticas de la identidad, de los sentimientos, de los conflictos internos de los individuos. Es algo así como una política muy freudiana. Algo había dentro de nosotros que acababa llegando a la música. No era un mensaje de flores, de sol y alegría, era diferente. Era un universo que aceptaba a la gente, su vulnerabilidad y sus problemas para vivir en sociedad y organizarse. Es totalmente conmovedor que todo eso estuviera en las canciones de Lou Reed. Lo que ellos compartían, sin intelectualizarlo, ha sido muy importante. Outlooks on life that was shared by the other band members when they weren't necessarily intellectual. Gonna try
Bueno, solo brevemente, José, diré que es recomendadísimo todo lo que hace Todd Haynes, pero este documental cómo ha solventado el problema de no tener imágenes, porque como era una banda contracultural, no hacían promoción ni se grababan. Entonces, de no tener vídeos y tener que recurrir al cine de la época, Tiene alguna sorpresa con la voz, con la pantalla partida, con la composición de las imágenes. Yo creo que es una virguería lo que hace Todd Haynes, ¿no? Con el material que tenía, y que le interesa menos a quien esté esperando la relación de la Velvet con Andy Warhol. Lo que le interesa no es Andy Warhol ni cómo acabó y cómo empezó esa relación, sino más bien todo el contexto, como decías tú, el escenario de emergencia y de ebullición cultural y político que había en el Nueva York de la época. Yo creo que es una maravilla. Sí, y el poder de las mujeres, que nunca cuando se mira la música se habla poco de ello. Y el odio a los hippies, Pepa. Y el odio a los hippies, que eso está muy bien. Bueno, pues muy recomendado este documental. Y vamos a pasar al siguiente estreno, porque en los últimos tiempos hemos visto varias ficciones que ahondan en las consecuencias negativas de la industria del porno. Lo vimos en las series de Deuce o Adult Material, y ahora con Pleasure, que es una película de la directora sueca Ninja Thyberg, que protagoniza la joven actriz Sofía Capel, en la que con crudeza pues ahonda en la vida de una joven que llega a Los Ángeles para ser la nueva estrella del porno. Buenos días. Hola. ¿Viene por trabajo o por placer? Por placer. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí. ¿Algún no? ¿Esto sí o no debo? No. ¿Estás lista para un banana happy? Chúpala. Quiero ser la próxima estrella del porno. Pues esta joven directora lleva años documentándose dentro de la industria del porno, de todas esas dinámicas perniciosas, y con ella hemos hablado de todo esto. Siempre he estado interesada en los roles de género y las imágenes mediáticas y qué efectos tienen en la construcción de las identidades. Desde que empecé a hacer películas he estado explorando la mirada masculina, la perspectiva masculina en las películas, y en el porno está en toda su esencia. Es un buen lugar para contar esta historia donde la protagonista tiene que enfrentarse con esa mirada. Nunca se había hecho desde este lugar. Sexy, más sexy. ¿Quién es? La nueva chica Spiegler. ¿Qué es una chica Spiegler? Son la creme de la creme del mundo del porno. Es el resultado evidente de un grupo dominando a otro y estableciendo las reglas del juego. Escribí la primera versión del guión en 2016, la estructura básica, pero luego ocurrió el Me Too y cambió la forma en que las mujeres colaboraban y se ayudaban entre ellas. Las mujeres en general tendemos a apoyarnos entre nosotras, aunque incluso no tengamos nada que ganar. Pero este sistema está construido de una determinada manera, desde el punto de vista del hombre, y tiene que cambiar. El Me Too también ha dejado su huella en el mundo del porno. It's really about to change, and Me Too has also happened in the porn industry. Si no puedes hablar, siempre puedes darme un golpecito, en plan, cálmate. Vale, está claro que no puede tocarte. That part of the film is actually also a lot about criticizing the American dream. En cierto modo, esa parte tiene más que ver con una crítica al sueño americano, al hecho de que si quieres llegar a la cima y tener mucho éxito, tienes que pasar por encima de otras personas, y al mismo tiempo es una crítica al capitalismo. That has also to do with capitalism, I think. Or I'm using the porn industry as an allegory because utilizo la industria del porno como alegoría de la sociedad. Se muestran las diferentes estructuras del poder y esas dinámicas laborales que son extrapolables a cualquier sector en ese sentido. Power structure in our society. The film is about showing everything that the female body needs to hide in order. La película muestra en muchos momentos todo aquello que tiene que esconder el cuerpo de la mujer o la propia mujer para cumplir con las fantasías de los hombres. Quería mostrar los otros ángulos de rodar imágenes porno. La brutalidad y la crueldad es algo importante en ese mundo, pero no quería mostrarlo de una manera triste o sucia. No quería victimizar al personaje. Desde el punto de vista de la protagonista, es un mundo de color rosa con muchos brillantes y al mismo tiempo crudo. That's the reality of the main character.
Pues no sé si estás de acuerdo, muy brevemente, José, pero me parece que es tremendo lo que cuenta, pero es una película para estómagos fuertes, es muy heavy, aunque es interesantísimo cómo desmonta, ¿no?, la industria del porno. Yo creo que es dura, es descarnada, tiene esa crudeza, ¿no?, pero a la vez es muy valiente y muy real. A mí lo que me gusta es que en esta era que decía ella, que la había escrito también después del Me Too y la había ayudado, no es una película militante que digamos del feminismo, pero sin ser militante denuncia de una forma, yo creo, más efectiva todo lo que hay en la industria del porno, con la distancia que toma ella como realizadora y sin victimizar a esta chica, ¿no? Defendiendo casi su ambición, pero exponiendo a lo que se tiene que enfrentar en una industria pues dominada por los hombres y tan cruel y violenta para las mujeres. Yo me acordaba viendo la película de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson a finales de los 90, y como esa película, que era casi divertida o bueno, pues mostraba la industria del porno desde una determinada manera, cómo ha cambiado durante todos estos años, y cómo la muestra aquí, donde te dice que no hay romanticismo en el mundo del porno, no hay sueños dorados, no hay nada más que pues mucha oscuridad, mucha, total, por no decir una palabra mucho mayor, ¿no? Total, es tremenda. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar con El Día de la Bestia, la película de Ales de la Iglesia, que vuelve a los cines 26 años después. Ya saben, la película que decía que el anticristo iba a nacer en Madrid, con Santiago Segura, no sé a Ayuso qué le parecerá esto, con Santiago Segura, con Alex Angulo, y también que cambió la relación con el cine de género en nuestro país. Abre la puerta, que soy el diablo, que vengo con perras. Abre. Una fecha, un día concreto del calendario. Sí, un día. Sí, el Día de la Bestia. Los judíos contaban el tiempo a partir del principio del mundo, que fecharon 3.761 años antes del nacimiento de Cristo. Teniendo en cuenta que su calendario era lunar y el nuestro solar, eso equivale al 25 de diciembre del 95. Del comienzo del fin del mundo, ese es el significado. Si no lo impedimos, esta noche nacerá el anticristo. ¿Entiende ahora por qué tenía prisa? Como me vuelvas a tocar, alégrame el día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres claro y yo también a ti. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues después del puente tenemos a Dani Garrán haciéndose maratones de series. ¿Qué tal? ¿Cómo pues mira, me he puesto al día. Me he puesto al día ya, que es mucho decir. O sea, no es nada fácil, pero yo creo que las llevo todas al día. Me alegra saber esto. Bueno, entre todas esas series que teníamos pendientes, nos ha gustado mucho una, lo sé porque te he cotilleado, La Asistenta, que es la nueva mejor serie del año de Netflix. De esta semana. La he bautizado bien, ¿no? De esta semana. Bueno, la verdad es que está bastante solapada por el boca a boca, por ese juego del calamar, que qué pesados son todos, la verdad, por la promoción de Midnight Mass, pero poco a poco esta miniserie ha ido ganando notoriedad. Siguiendo la estrategia de Netflix del estreno sin grandes anuncios, pues podría convertirse, ¿por qué no?, en una nueva Unorthodox o en otro Gambito de Dama que tantas alegrías ha dado a la plataforma. La Asistenta muestra todos los obstáculos por los que tiene que pasar una joven para sobrevivir con su hija mientras trata de huir de su marido maltratador. Todo ello sin una red de apoyo, ni económica, ni familiar, ni sentimental, mientras limpia casas por un salario precario y sin un techo en el que dormir al final del día. Esta es la cuestión. Necesito 2 nóminas para meterte en la lista de viviendas subvencionadas, y aún así la lista es larga. Pero podéis ir a la iglesia Saint Carmel. Suelen tener camas libres. No puedo llevar a Maddie ahí. Claro que sí. Llegad pronto. Y llevad repelente. Lo siento, ¿hay alguna otra cosa que pueda hacer para ayudarnos? Sinceramente, sin trabajo, no puedo hacer nada. No encontraré trabajo si no tengo guardería. Bueno, tenemos acceso a becas para guarderías una vez que tengas trabajo. ¿Necesito un trabajo para tener una guardería para tener trabajo?
¿Qué clase de broma es esta? Bueno, ¿qué clase de broma es esta? Esto es muy de la burocracia, ¿no? La serie está basada en las memorias de Stephanie Land, una mujer que tuvo que lidiar por una complicada situación familiar hasta que se independizó con su hija. La crisis económica de 2008 la obligó a trabajar durante años como empleada doméstica para salir de una situación económica pues horrible. Cobraba $9 a la hora y tuvo que vivir en albergues y recurrir a varios programas de asistencia social. Después de 6 años de trabajo y gracias a una beca, pudo reunir el suficiente dinero como para obtener una licenciatura en escritura creativa gracias a su talento escribiendo en blogs sobre las casas en las que limpiaba. Margot Robbie es una de las productoras, mientras que la guionista Molly Smith Metzler ha sido la encargada de adaptarlo a la televisión. Uno de los nombres grandes de Shameless se nota en la asistenta ese modo de narrar las desventuras de los Gallagher, esa lucha para mantenerse a flote en un sistema tan ineficaz con los más vulnerables. ¿Y por qué cojones ofrecen la sección 8 si es un unicornio mágico que nadie consigue? Las listas de espera son más largas de lo habitual ahora mismo. Hay un número de sin techo sin precedentes. Necesito un sitio donde vivir. Te encontré ese apartamento. Estoy apuntada a 7 programas de ayudas y trabajo el máximo de horas sin recibir ninguno de mis beneficios. Pero descontando la comida, la gasolina y el copago de la guardería, nos quedan $9 a la semana. Eso es una caja de tampones. ¿Cómo voy a permitirme un alquiler, aunque sea subvencionado, con $9 a la semana? ¿Cómo me ayudan estas ayudas? La dificultad de salir de los márgenes de la sociedad y la indigencia y la burocracia infinita en Norteamérica son dos temas muy principales de la serie, pero el maltrato es el que vertebra toda la historia. Alex empieza la serie huyendo de una situación violenta y acude a un centro para víctimas buscando alojamiento. A lo largo de la serie aprenderá que el abuso psicológico también es denunciable a partir de testimonios de otras mujeres que conviven en ese centro. No, nunca tendría que haberme ido. Claro que sí. Es un buen padre. Es un buen padre y madre le adora y ahora se estarán acurrucando juntos y yo estoy sola en este refugio al que no pertenezco. Estás aquí porque abusó de ti. No abusó de mí. Le pegó a una pared encima de mi cabeza y no hice nada al respecto. No presenté una denuncia ni llamé a la policía. A la mierda la denuncia. Golpear una pared a tu lado es abuso emocional. Antes de morder, siempre ladran. Antes de pegarte, pegan cerca de ti. La próxima vez iba a ser tu cara, y lo sabes. Bueno, qué gran corte. Margaret Qualley es la actriz que da vida a esta joven sin recursos que lucha para salir adelante con su hija de 2 años. Junto a ella está Andie McDowell, su madre en la ficción y también en la realidad, una excéntrica mujer que también ha sufrido violencia en su vida y que irá siendo consciente a lo largo de la serie de cómo ha sido su relación con los hombres. ¿Antes has visto que estábamos en un banco? Sí. Estaba abriendo una cuenta, porque no tengo ninguna, porque Sean me quitó mi tarjeta al no pagar la factura de la luz y me dijo que él se ocuparía del dinero. Mira, cielo, Sean es bueno con el dinero y tú como yo eres un desastre. Y me he pasado 2 años aislada en una furgoneta sin acceso a dinero y eso es abuso financiero, que es una forma de abuso psicológico. ¿De dónde sacas esa mierda? ¿De clase? No, del refugio de violencia de género. Te estoy ayudando a mudarte. Voy a rellenar tus formularios. Te estoy apoyando, pero puedo nombrar 450 cosas que me han hecho los hombres y que son peores que intentar llevar tus finanzas. Bueno, pues es el primer gran papel de la protagonista, Margaret Qualley, que con esta repercusión pues puede que la veamos nominada a la temporada de premios. Si os parece, vamos a repasar la carrera de esta actriz. Pues sí, el gusto por la interpretación de la actriz de Margaret llegó con la trayectoria de su madre. Andie McDowell empezó muy joven a despuntar como modelo y se consagró en los 90 como gran nombre en comedias románticas como Atrapado en el tiempo y 4 bodas y un funeral. Sus 2 hijas, de hecho, han seguido los pasos de Andie y ahora es Margaret la que está consiguiendo una carrera más sólida. Su primer gran papel llegó en 2014 cuando Damon Lindelof contó con ella para The Leftovers, esa serie que siempre colocamos en lo más alto de nuestros rankings, como no puede ser de otra manera. En ella era la hija de Justin Theroux y Amy Bradman, una adolescente en esa distopía en la que el 6% de la población desaparecía sin motivo aparente. Oiga, señora Darsh, hace los cuestionarios para el gobierno, ¿no? Ajá. Así que hace preguntas para averiguar qué tienen en común la gente que se fue. Esa es la idea. ¿Y la gente qué? ¿Flipa? ¿De qué hablas? Pues hablo de que si hubiese perdido a alguien y tuviera que contestar preguntas personales para lograr el cheque de la prestación, quizás se me iría la olla. No se ofenda.
Poco después debutaría en el cine con Russell Crowe y Kim Basinger en Dos buenos tipos, una comedia negra en la que interpretaba a una desaparecida. Gracias a esta aparición, Quentin Tarantino se fijó en ella para participar en su 9ª película, Érase una vez en Hollywood, donde interpretó a Pussycat, un personaje inspirado en Ruth Ann Morehouse, una de las jóvenes integrantes del clan de Charles Manson, donde le robó, pues, en esta película todo el protagonismo a Brad Pitt en las escenas que compartía con él. ¿Eres actor? No, especialista. Especialista. Eso está mucho mejor. ¿Por qué está mucho mejor? Los actores son falsos. Oh. Repiten frases que han escrito otras personas y fingen matar a gente en esas estúpidas series, mientras gente de verdad es asesinada a diario en Vietnam. Y también la vimos después formar parte del elenco de Foss Verdon, la miniserie de FX que recreaba el matrimonio sentimental y artístico entre el coreógrafo Bob Foss y la bailarina Gwen Verdon. Quale interpretó aquí a Ann Reinking, una bailarina y cantante con la que consiguió su hasta ahora única nominación a los Emmy, papel con el que pudo demostrar también sus dotes en ballet, una disciplina que estudió cuando era joven. Me llamó una noche hace unos meses, tras la función. Es lo que hace con todas las bailarinas. Una llamada informal, luego algo de charla, hasta llegar a lo de... tomemos una copa. Pero por algún motivo no acabó así. Impresionante. Lo sé, yo aluciné. Y a la noche siguiente otra vez. Nos pasamos horas al teléfono y me dio las buenas noches y colgó. Después de más o menos una semana así, ni te imaginas las ganas que tenía de que me invitase a esa copa. Bueno, chicos, pues ¿os ha gustado La asistenta? A mí me ha gustado mucho La asistenta, creo que eso ya lo sabéis. Me ha gustado Spoiler. mucho. Cuéntaselo a tu audiencia. Cuéntaselo a España, venga. Me ha gustado mucho la asistenta. Entro desde el primer capítulo en ella, empatizo muchísimo con Alex, con la protagonista y con la niña, que es una monada. Pero luego además creo que tiene muchos mensajes. O sea, todos los cortes que hemos escuchado hablan mucho de todos los tipos de violencia, de la violencia psicológica, de la violencia económica y sobre todo la relación que tiene con su madre. Me apasiona, tienen unas escenas memorables, y cómo es la hija la que enseña a su madre que ella también ha sufrido esa violencia y la sigue sufriendo a lo largo de su vida, y su madre pues quizá por ser de otra generación o por estar acomodada de otra manera no se da cuenta y lo ve como algo normal, ¿no? Es una serie muy luminosa, muy conmovedora, a pesar de todo el drama que tiene detrás. Ella al final no pierde la luz, no pierde la esperanza, y también me gusta ese mensaje que lanza, ¿no? De que a pesar de que luches por tus sueños, trabajes duro y trates de conseguirlo, pues no siempre puedes hacerlo. El trabajo duro no significa siempre una meta agradable para ti, ¿no? También el personaje secundario de Regina, que es una de las dueñas de una casa que limpia la protagonista, me parece también que tiene una evolución brutal. Es una ricachona borde que al final pues también se va endulzando cuando tiene su hijo y se va también intentando conocer, ¿no? Las circunstancias de Alex, y me gusta también ese binomio. Y luego también es que se pasa muy mal porque la pobre es que lo tiene todo en contra. Cuando parece que va consiguiendo las cosas, pues llega el marido y se la lía, llega la madre y se la lía, pero al final, bueno, pues spoiler también, tiene un final feliz, que yo creo que es lo que esperábamos todos de la serie, y es muy agradable de ver. Yo creo que es súper pedagógica, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que una serie que va a ver muchísima gente, muchísimas mujeres, o sea, pasa un poco como el programa de Rocito, ¿no? Quiero decir que es una serie que va a haber tanta gente que el que explique bien las dinámicas de qué es maltrato, qué no lo es y cómo poder salir de aquello es maravilloso. Es cierto, y me parecen estupendas ellas, y me parece que la serie quiero todo el rato saber más. Yo no la he acabado, o sea que me has hecho un pequeño spoiler con el final, Dani, jamás te lo perdonaré, pero sí que creo que a veces es como que le pasa de todo, ¿no? Y a veces eso me echa un poco para atrás. José, te he dejado ahí. Sí, mira, eso es justamente a mí lo que me chirría a veces. Me gusta mucho el inicio porque, como comentaba Dani,
es que la propia protagonista tan joven no tiene las herramientas para saber qué le está pasando. Lo único que siente es que tiene que huir de un sitio, de esa casa. No sabe por qué, porque tiene que huir, porque hay una amenaza que pone en riesgo a su hija, pero ella no se considera una víctima. Eso es muy interesante también para hacer la pedagogía que decía Pepa, de esa violencia emocional, de que no tiene que ser física y que el maltrato, ¿no?, debe detectarse y proteger a las mujeres en ese tipo de casos. Lo que pasa es que luego también eso choca con toda la burocracia y con todas las instituciones que sí que necesitan un parte médico para acceder a ciertos programas de ayudas y protección a las mujeres maltratadas, ¿no? Que también esa desincronía que tiene el sistema, por así decirlo, de alguna manera, en el que sí que detecta un tipo de maltrato, pero luego no es capaz de protegerte, ¿no?, a la hora de salir de ese maltrato. Luego toda la serie se construye en base a la relación de madre-hija, de esa huida hacia adelante como sea. Es verdad que le va poniendo demasiadas piedras en el camino y que el entorno lo complica todo bastante, que le pasen ciertas cosas, y creo que la serie en algunos capítulos se despista narrativamente de lo que a mí me gustaría, del objetivo principal de lo que va contando, ¿no? Porque va añadiendo tramas y va añadiendo situaciones que a mí me sacan un poco de la serie, pero sí que me gusta que tenga como ese tono de esperanza o de buscar todo el rato su camino. Y creo que es muy interesante además que Margaret Qualley, que es una actriz que está llamada a ser pues estrella de Hollywood, porque tiene mimbres para eso, ¿no? También pues decida tan joven hacer un papel como este, comprometido, con su cara lavada, nada de estrella, nada de alfombra roja, ¿no? Y que prueba a hacer estas cosas después de los personajes que le hemos visto anteriormente, y creo que la serie pues es un drama que va ganando peso y que es muy interesante. Totalmente. Bueno, no es la primera ni será la última serie que vemos sobre violencia machista, y es que el estallido del Me Too ha hecho que este tema sea tratado en muchas de ellas, con casos reales o con casos ficticios. Vamos a hacer, si os parece, uno de nuestros termómetros de las mejores series que han denunciado la violencia contra las mujeres en los últimos meses. Do you wanna play? Do you wanna come play in my twisted games? My twisted games. Do you wanna play? Do you wanna come play in my twisted games? Sí, vamos a empezar con Alba, la serie de A3 Player Premium, que parte de una violación múltiple sufrida por una joven. Elena Rivera es la protagonista de esta cruda historia que parte cuando se despierta en la playa después de una noche de fiesta sin recordar nada, aunque pronto se dará cuenta de que ha sido violada por varios hombres. La serie llegó en un momento en el que el juicio a la manada estaba de plena actualidad y además lucha contra la cultura del silencio ante el estatus de familia rica e influyente de los que llevaron a cabo el crimen. Alba, su análisis muestra niveles altos de sustancias como metilendioximetanfetamina. ¿Y eso qué es? Éxtasis. También había flunitrazepam. No, yo solo tomé una pastilla. ¿Consume pastillas habitualmente? No. Bueno, alguna vez, pero esa noche solo tomé una pastilla. Quizá al salir del pub se encontró con alguien y consumió otra sustancia. No lo sé, es que no me acuerdo de nada. Le estoy diciendo que no lo sé. Tranquila. Bueno, antes de seguir queremos decir que son dramas que recomendamos muchísimo, nada de pornomiseria, es decir, que lo recomendamos, que son duros y que cuentan estas historias, pero que son muy buenas series. Comenzó, vamos a seguir con la siguiente, comenzó siendo un thriller envuelto en un misterioso asesinato, pero Big Little Lies mostró cómo la violencia machista no entiende de clases sociales y las familias aparentemente perfectas también la sufren. La trama de Celeste, la mujer interpretada por Nicole Kidman en la serie de HBO, muestra cómo los vínculos emocionales y familiares o la obsesión por cumplir las expectativas de un matrimonio perfecto aún hacían más permanentes los abusos sufridos por su marido. ¿Y cuándo tiene usted el poder? ¿Después de que le pegue? Sí, cuando me hace daño. Yo tengo la sartén por el mango. Cuanto más daño me hace, más control tengo y más tiempo dura hasta que... Pero en algún punto, él recupera el control. Normalmente cuando los moratones se difuminan y deja de sentirse culpable, se siente inseguro y entonces vuelve a ocurrir.
En 2019 llegó una de las miniseries más impactantes sobre violencia machista a Netflix. Creedme, estaba basada en una historia real, la de una joven de 18 años que fue violada por un desconocido. Tras denunciar los hechos, la falta de pruebas y el cuestionamiento de los agentes de policía la llevaron a admitir que se lo había inventado. Todo su entorno cuestionó a la víctima, incluso sus padres, en un retrato de cómo la sociedad revictimiza a las mujeres que se atreven a denunciar violaciones. Toni Collette y Merritt Weaver interpretaban a las dos detectives que siguieron la investigación hasta el final. Me han violado. Vale. ¿Me cuentas todo lo que ha pasado? ¿Todo lo que recuerdes? Oh, yo estaba dormida. ¿Sabes qué hora era? Era tarde. No me acosté hasta las 4. ¿Y te dormiste? Sí. ¿Y entonces? Alguien me violó. Cariño, tienes que concretar más. Volvamos a cuando estaba de pie junto a tu cama. ¿Te dijo algo? Dijo que si gritaba me mataría. Otra serie que nos puso los pelos de punta fue La Infamia, una ficción que podemos ver en Filmin basada en hechos reales que retrata la desarticulación de una red de abusos a menores que tuvo lugar en Inglaterra en 2012. El caso fue muy controvertido porque se sospechaba que la policía no actuó con suficiente contundencia por miedo a ser tildada de racista, porque la red de pederastas estaba integrada por hombres pakistaníes. 47 niñas fueron víctimas de explotación sexual, todas en riesgo de exclusión social. Hombres asiáticos mayores, chicas jóvenes vulnerables. Está pasando otra vez. ¿Por qué iba a parar la policía y los servicios sociales? Nunca hacen nada. Ha sido el novio de todas. ¿Dónde estaban? Olivia, Megan, Katie, Poppy, todo flores y arcoíris hasta que les tapaban la cabeza con bolsas y 4 hombres se las follaban por el culo. Bueno, y para terminar esta lista, una de nuestras favoritas, otra serie basada en hechos reales, los sufridos por su creadora y protagonista. Micaela Coel plasmó su experiencia traumática en Podría destruirte, una violación después de ser drogada una noche de fiesta. La serie es un retrato de las consecuencias por las que tiene que pasar la víctima con todos sus claroscuros y además abre el debate acerca del consentimiento. Está en HBO. Seisarin es un violador. Se quitó el preservativo mientras estaba en la cama conmigo. Le quitó hierro al asunto. Y me engañó con tal habilidad que ni siquiera tuve un segundo para comprender el delito que se había cometido. Creo que es un depredador. Es violación. No es un abuso, ni un desliz. Pues Micaela Coel, que por cierto acaba de estrenar un libro de sus memorias contando pues todo lo que luego ha plasmado en esta serie de autoficción, que ya está disponible para quien se lo quiera leer. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. A usted. Pues terminamos el Cine en la SER. En la dirección técnica ha estado José María Sendra, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos la semana que viene. Adiós. Come play in my twisted games, my twisted games. I lost my mind, but I'm doing just fine. I'm doing just fine. I don't need my mind. Lost my mind, but I'm doing just fine. I'm doing just fine. Need my mind. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.